buenas tardes, bienvenidos a su espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como cada día le tenemos lo más relevante en materia informativa, pero ojo, porque esto no sería posible sin los miembros de producción y de redacción, a quienes agradecemos su labor, por supuesto. Y de una vez aprovecho el espacio para reconocer el trabajo de nuestra intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia, que hace de este espacio un lugar más incluyente. Y como cada día, me encuentro aquí en el estudio con mi compañero Héctor Tapia. Siempre es un placer, siempre es un gusto. Siempre es un gusto también saludarte, Lucy, por supuesto, a quienes nos siguen y que nos sintonizan a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio pública de Michoacán, y que, pues bueno, a través de estos medios podemos llegar a casi todo el estado. Sin embargo, tenemos una plataforma muy noble también, que son las plataformas digitales, que nos permiten pues llegar a todos los rincones del mundo donde quieran escuchar la información relativa a Michoacán. Y pues bueno, en ese sentido usted nos puede encontrar en nuestra página web, que es el www.sistemamichoacano.tv, y también en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, tenemos la transmisión completamente en vivo, donde además se permite también tener un cierto diálogo, un acercamiento con usted, que, pues bueno, nos sigue de manera cotidiana. Ahí nos puede dejar sus comentarios y sus denuncias. Nosotros aquí en Mesa de Redacción le estaremos dando puntual seguimiento. Lucy, platiquemos un poquito de lo que tendremos durante este día, que me parece que habrá una emisión bastante interesante, porque, pues bueno, de entrada se llegó el plazo y se decretó ya el Cerro del Águila como una área natural protegida, una área que es importantísima para la captación de, sobre todo de recursos hídricos, para el abastecimiento de agua. Habremos de profundizar porque hubo reclamos durante esta declaratoria que se dio el día de hoy. Así es, y también ya se alista esta segunda marcha del orgullo purépecha en el municipio de Paracho. Como cada año le estaremos compartiendo los detalles. Y además se destinan cerca de 68 millones de pesos, o bueno, así fue anunciado, para la infraestructura educativa de todo el estado. Una parte, porque bueno, 68 millones de pesos. Bueno, y también en la parte cultural se viene el aniversario 482 de Morelia. ¿Qué sorpresas habrán alrededor de esto? Pues se las vamos a compartir. Quédese en el noticiero, comenzamos. Ya lo escuchó, que a pesar de estas inconformidades, a pesar de que no estaban puestos al diálogo, ya se decretó el Cerro del Águila, el Águila, como un área natural protegida. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos. No nos vamos a echar para atrás porque estamos defendiendo la vida. Así lo advirtió el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, al firmar el decreto de área natural protegida del Cerro del Águila. De aquí, la lluvia que atrae este cerro genera casi el 50% del agua que va a nutrir del vital líquido a Morelia. Si perdemos el Cerro del Águila, Morelia se quedaría seca. Tendríamos una alerta desértica. Nos quedaríamos sin el vital líquido. Perderíamos aire limpio y perderíamos el agua. Lo que estamos hoy, con fuerza, con decisión, porque no nos vamos a echar para atrás, es eso, defendiendo la vida. Y es que propietarios de predios de este cerro intentaron interrumpir la ceremonia protocolaria para protestar en contra de este decreto, al argumentar que no los tomaron en cuenta para realizar esta acción. La lista de asistencia la tomaron como si estuviéramos de acuerdo. Fue un fraude y un engaño, señores. Nosotros expusimos por qué no, y ahí nos dijeron por qué sí, nos la maquillaron y no estuvimos de acuerdo. Said Madrigal Pineda, soy propietario del Cerro del Águila y los propietarios nunca fuimos consultados. Y es que a partir de ahora, advirtió el mandatario estatal, se realizará un monitoreo satelital de esa zona en tiempo real para detener el cambio de uso de suelo de manera ilegal. Con estos satélites, con esta contratación de software que estamos haciendo, vamos a poder detectar en qué momento se está queriendo hacer cambio de uso de suelo ilegal. Porque no hay permiso para sembrar aguacate, ni sembrar en el Cerro del Águila ningún otro árbol frutal. Ni duraznos, no. Ni berries, no. Ni aguacate, no. Es para bosque. Agregó que serán entonces más de 5,000 hectáreas de este cerro las que estarán protegidas. Es
aumentar más del 50% lo que ya está protegido, lo dijo el doctor Méndez, que solo teníamos protegidas zonas, áreas en Morelia como Pico Azul, del lado oriente del municipio. Nos faltaba el poniente y el norte. Por eso hoy el Cerro del Águila, estas 5.500 hectáreas, quedan protegidas. Entonces, desde hoy, que lo sepan todos, que vamos a vigilar todos los días, todas las horas, con este sistema satelital, el Cerro del Águila. Porque el manantial de la Mincita seguirá viviendo y seguirá dándonos agua a las morelianas y morelianos. Al término del evento, los inconformes fueron atendidos por el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López. Si quieren dialogamos, nosotros no estamos en contra del cultivo del aguacate. ¿Pero entonces por qué hicieron caso omiso a las solicitudes que entregamos? No hicimos caso omiso. Y para no estar aquí, si quieren nos sentamos, con todo gusto los atendemos. Perfecto. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Antes de avanzar a la siguiente información, es importante remarcar que hay dos cerros que entraron en este mecanismo de la búsqueda de la declaratoria de zonas naturales protegidas. Una de ellas era el Cerro del Águila, que vimos el día de hoy, y también el Cerro del Quinceo. Pero antes de continuar con la siguiente información, es importante también remarcar que en lo que respecta al Cerro del Águila, se había detectado por ahí la intención del cambio de uso de suelo de manera irregular, obviamente afectando con esto la capacidad o las zonas para la captación de agua, y en este sentido es que vimos también algunas inconformidades. Sobre esto también se le había preguntado al propio Alejandro Méndez López, quien es el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, sobre cómo le iban a hacer para avanzar justamente con todos estos grupos que seguramente iban a surgir de inconformes, sobre todo porque se iban a trastocar también intereses económicos. Y esto es por un lado. El día de hoy fue lo del Cerro del Águila, que se avanzó con esta declaratoria. Sin embargo, todavía avanza el proceso para decretar también al Cerro de Quinceo como una área natural protegida. Esto, pues bueno, lo detalló el propio secretario de Medio Ambiente del Estado, Alejandro Méndez López. Concluyó el periodo de consulta pública, ya estamos en procesando, hubo muchas observaciones de distintos grupos académicos y de colonos, hay fraccionadores irregulares, y hay una problemática social diferente a la de aquí del Cerro del Águila. Por eso decidimos desde un inicio desfasar 15 días las declaratorias. La consulta pública del Cerro del Águila fue del 16 de marzo al 16 de abril. La del Quinceo empezó el 1 de abril al 30 a todo el mes de abril. Y ahorita estamos trabajando en el procesamiento de todas las observaciones de muy distinto tipo que nos llegaron y que se recabaron en la consulta pública. Yo espero que podamos procesar, tenemos que atenderlas, y una vez que estén procesadas, pues también estaremos emitiendo la declaratoria. Y en otras declaraciones del secretario de Medio Ambiente, escuche bien, porque esta temporada lo denomina él como algo aceptable, aunque, bueno, ha habido bastantes incendios forestales, la calidad del aire se mantiene bien. Escuchemos. Bueno, el día de hoy tengo el reporte que es aceptable, digamos, no es, desde luego siempre se recomienda a las personas que tienen problemas de salud, problemas pulmonares, que pues mejor se queden en su casa, que no hagan ejercicio al aire libre, y las recomendaciones usuales, pero por lo general la calidad del aire en Morelia, que venimos viviendo desde hace tiempo, siempre es de buena a regular. En algunas ocasiones, en los picos, en estos meses de estiaje que hay muchos incendios forestales, de repente se nos pone mala, pero bueno, particularmente en ese tema de las PM 2.5, ¿no? Las partículas suspendidas. Ha habido algunos días con focos rojos, está disponible la información en la página, está todos los días, ustedes la pueden estar monitoreando, el Sistema Nacional de Calidad del Aire, y ahí estamos enlazados. Ha habido algunos días, pero por lo general no ha habido tanto problema, ¿no?
Y antes de avanzar a la siguiente información, también pues hay que recordar la ciudad, la capital michoacana se encuentra pues básicamente pues, en un vaso en el cual de pronto cuando no hay aire, no hay viento, las partículas quedan suspendidas y son más propensas evidentemente a generar algunos daños a la salud y por tanto pues sí hay que estar pendiente de la calidad del aire porque esto afecta directamente sobre todo a quienes son más vulnerables, como hemos escuchado, caso de niños y también adultos mayores o quienes tienen alguna afectación en sus vías respiratorias y por tanto hay que tomar siempre todas las precauciones. Y por otro lado, en la Mesa de Seguridad Ambiental Interinstitucional, esta atiende las denuncias de tala inmoderada y de cambio de uso de suelo en toda la entidad, un aspecto que se da seguimiento desde la propia Secretaría de Medio Ambiente. Vemos que en Charo hay algunas denuncias, hay por la zona del Vaquerito, por la zona del kilómetro 23, hay alguna denuncia de cambio de uso de suelo importante. También hay, bueno, aquí en el Cerro del Águila se acaban de presentar 3 denuncias. Estamos estrenando el sistema de vigilancia satelital, ya de hecho ya presentamos 3 denuncias aquí precisamente en el Cerro del Águila que hubo cambio de uso de suelo. La ley marca que tenemos varios años, o sea, las huertas no caminan y bueno, hay varios años y el sistema que se adquirió es un sistema automático donde ya no es ni siquiera un funcionario el que determina, simplemente hay fotos satelitales que comparan de un periodo de tiempo, ven las fotos, ven dónde hubo cambios de suelo y sale ya impresa la denuncia de manera, ni siquiera es un burócrata o un funcionario el que la escribe, la inteligencia artificial, ahí sale la denuncia directa, entonces pues eso creemos que va a ayudarnos a que haya menos impunidad, que haya menos margen para que no se castiguen estos delitos. Nos vamos al reporte vial con nuestro compañero Pepe Toño. José Antonio Zamudio, en realidad es que ya con la confianza uno se queda con el apodo. Él es director de Exeni y nos va a contar sobre los pormenores en materia vial aquí en la capital del estado. Pepe Toño, te saludamos con mucho gusto. El gusto es mío en saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va de calor? Buenas tardes, buen jueves para todos. Y pues iniciamos con la temperatura ambiente en la ciudad de Morelia. Ya son los 30 grados en este momento cuando el reloj nos marca las 2 de la tarde con 12 minutos en la ciudad de Morelia. Prácticamente Morelia está a la par que, por ejemplo, Pátzcuaro, y llama la atención porque Pátzcuaro pues era una ciudad históricamente con humedad, con zona muy boscosa que permitía regular la temperatura. Como era Morelia, pues más o menos 70, en los 80 aproximadamente, pero ahorita las temperaturas se han disparado. Alrededor de los 29 a los 31 grados en este momento, al menos en estos 2 municipios. Uruapan con 32, más calorcito en Uruapan también, cuando, bueno, pues Uruapan gozaba de otras temperaturas. Y rápidamente, en cuanto a la vialidad se refiere, en este día jueves aquí en la capital michoacana, no tenemos manifestaciones que nos estén afectando el tránsito vehicular, por fortuna, Lucieto. Lo que sí tenemos es bastante aforo vehicular. Todavía seguimos en la inercia de los festejos del 10 de mayo. Hubo un evento que acaba de culminar aquí en la zona sur, Libramiento, en lo que es los senadores de Morelia, que oficialmente se denomina el Parque Santa Cecilia, lateral de Camelinas, por parte del Ayuntamiento de Morelia. En algunas escuelas todavía tuvieron hoy varios festejos y por ello, bueno, pues se ve reflejado todavía en materia de vialidad. Continúa una manifestación, no es nueva, más o menos tiene ya aproximadamente 8, 10 días. Esto en la calle de Encuentro de Marabatío, que une el Centro Comercial La Huerta y con la zona de Periodista Carlos Bustamante y Torremolinos y la Avenida Periodismo, que ya les había comentado a ustedes. Sigue cerrada, sigue parada la obra, sigue cerrada la vialidad y por ello, pues mucho más tránsito vehicular en la zona del Libramiento Sur y en la zona de la calzada La Huerta. El ferrocarril ahorita nos dejó descansar. Estuvo haciendo maniobras hace unos 45 minutos, una hora, pero ahorita no está haciendo tradicionales maniobras, que bueno, pues en ese sentido podemos descansar un poco del ferrocarril, de maniobras. Les recuerdo las obras que a veces no todas son las de los distribuidores, porque hay algunas al interior de la ciudad que sí no están afectando el tránsito vehicular, y se refiere particularmente a las de la calle de Lago de Pátzcuaro, en la Aventura Puente. Continúa cerrado el tránsito vehicular entre Virrey de Mendoza y el cruce con la calzada Juárez, y la avenida Solidaridad antes de llegar al cruce con la calzada Aventura Puente, para que lo tomen en cuenta, porque desde el Géminis está a vuelta de rueda, y como más adelante está el Festival Michoacán de Origen en el Centro de Convenciones, pues todavía un poco más complicado. Centro Histórico, nuestro bello
centro de la ciudad de Morelia. No tenemos manifestaciones en este momento, propio de la hora de la salida de los niños y de los jóvenes de las escuelas, que encontrarán circulación complicada, y entradas y salidas de la ciudad, la norte, la de Salamanca, y la poniente, la de Quiroga, son las que mayor aforo vehicular presenta. En este momento... Pepe Toño, te dejamos de escuchar por un segundo, pero ¿nos escuchas tú a nosotros? ¿O ya se fue la comunicación? Se nos acabó. ¿Sí? Ya, adiós. Bueno, pues le mandamos un afectuoso saludo con este reporte que ya casi había concluido. Ya hemos tenido un panorama bastante extenso de prácticamente toda la ciudad. Sí, prácticamente. El tema es de que, bueno, me sigue llamando la atención, que es que a tantos días, prácticamente una semana, de este bloqueo a esta avenida está detrás de la Huerta, a esta calle donde está construyéndose este gasoducto, sigue bloqueado, generando un intenso conflicto vehicular que se atasca literalmente todos los días. Quienes tienen la oportunidad de pasar ahí, a todas horas, fundamentalmente en las horas pico, las horas de entrada o salida de los niños de las escuelas, a la hora de la comida, siguen generando muchísimos conflictos vehiculares. Y llama la atención, sí, también. De 5 a 8, 5 a 9. Y es una zona comercial con alta movilidad. Entonces, pues, ¿qué está pasando? ¿Cuándo se va a solucionar o se va a poner un alto a este bloqueo que está afectando, pues, bueno, diría que a todos los morelianos, pero en realidad más a quienes viven en esa zona por la cantidad de vehículos que se atascan todos los días? Es muy complicado transitar. Y a los locales comerciales, ya habíamos escuchado esta encuesta que habíamos realizado aquí en el sistema, y se estaban quejando de que prácticamente se estaban perdiendo las ventas totalmente porque nadie podía ni quería pasar por ahí. Exactamente. Es complicado. Ojalá ya se aperturen al diálogo porque resulta urgente. Sí, y que haya pues información muy clara sobre esta obra que por lo menos hasta el momento no, si bien el gobierno municipal se ha intentado lavar las manos. Es privado, efectivamente, bajo ese argumento, pues bueno, que sí es importante que pues den una salida a este conflicto. Así es. ¿Qué te parece si nos damos una pausa, Héctor? Y usted no se despegue, tenemos más información a la vuelta. Hola, hola, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a Curiosamente. No te puedes perder Curiosamente, donde aprenderemos juntos de una manera divertida y muy sencilla. Nos vemos todos los viernes a las 5:30 de la tarde y si te lo perdiste, repetición los domingos a las 4:30 de la tarde. Curiosamente. El PES Michoacán es un partido que impulsará la formación ciudadana para generar una nueva camada de liderazgos políticos en el Estado, promoviendo propuestas que realmente ayuden y atiendan los problemas de las familias michoacanas. El PES es un aliado de los ciudadanos que vigilará los espacios de poder para encaminarlos en beneficio de todos. Somos el único partido que defiende y promueve los valores en la familia. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. Más información en este regreso de la pausa aquí en su noticiero, porque la lucha por el respeto a los derechos de la comunidad LGBTQ+ en las comunidades indígenas continúa, por lo que ya se alista para la segunda marcha del Orgullo Purépecha en el municipio de Paracho. Nuestra compañera Mayra Hurtado nos tiene los detalles, escuchemos.
La discriminación que se vive en los pueblos indígenas es hasta 5 veces más intensa para las personas LGBTQ+, debido a los usos y costumbres de cada una de las comunidades. Con el objetivo de continuar en la lucha de una igualdad de derechos, el próximo 3 de junio se llevará a cabo la segunda marcha del orgullo purépecha en el municipio de Paracho, informó en conferencia de prensa la diputada federal Celeste Asensio Ortega. Que todavía en las comunidades originarias el estigma es no doble ni triple, es quíntuplemente más fuerte porque todavía sigue persistiendo mucho el qué dirán y el cómo la gente te señala ya. Además de la marcha, se llevarán a cabo conferencias, presentación de películas y la inauguración de murales, destacó la legisladora, quien también integra el comité organizador. Tenemos una serie de actividades en las que, desde luego, pues obviamente se fusionan la cultura, el turismo, los usos, los costumbres, las tradiciones y también nuestros derechos de una población diversa. Esta marcha, que por segundo año consecutivo se lleva a cabo, es un precedente a nivel nacional en las comunidades indígenas, destacó Humberto Garibay Equigua, quien dijo que se espera la participación de más de 700 personas del lugar y de comunidades cercanas a Paracho. Magnífico ver a más de 700 personas para nosotros significó demasiado y pues esperamos que este año pues se nos sume más gente y no solamente también ya de la comunidad de la meseta purépecha, sino también de otras regiones que se ha hecho llegar la invitación. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Y por otro lado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos invita a la Conferencia Magistral para la Identificación y Erradicación de las Violencias de Razón de Género a las que se enfrentan las juventudes michoacanas. Identificar y erradicar las estructuras históricas de opresión social, cultural, político y económico que permiten la reproducción y perpetuación de las violencias en razón de género es el objetivo de la conferencia magistral que impartirá Fabiola Alanís Sámano, comisionada nacional para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Los derechos humanos como instrumentos idóneos para la prevención, atención y erradicación de las violencias en razón de género en las juventudes michoacanas es el nombre de la ponencia que busca sentar las bases para el diseño, creación, implementación, seguimiento y modificación de marcos normativos, políticas públicas y buenas prácticas que posibiliten prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar las múltiples violencias que afectan de manera negativa a niñas, infancias en la diversidad sexual, mujeres, personas con capacidad de gestar y cuerpos feminizados. Visibilizar los escenarios de discriminación y desigualdad sistemática y estructural en razón de género serán los puntos de partida. Dirigido a público en general, pero enfocada a personas relacionadas con la Defensoría de Derechos Humanos, servidores públicos, académicos, investigadores, periodistas y víctimas, la conferencia tendrá lugar este viernes 12 de mayo en el patio central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con transmisión vía Facebook Live de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Para la radio y la televisión pública. ¿Qué les parece si vamos ahora a la sección amable de este espacio informativo? Vámonos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. ¿Qué tal, Héctor? Así es, muchas gracias. Antes que nada, un saludo para ti y todos los que nos acompañan en este segmento dedicado a la cultura. Y bien, con un encuentro artístico-cultural, la Universidad Latina de América festejará el aniversario de la ciudad de Morelia. Hoy los detalles los tiene Guadalupe Becerril. La Universidad Latina de América, en colaboración con el Comité Internacional de la Bandera por la Paz, llevarán a cabo una callejoneada como parte de las actividades que se desarrollan con motivo del 482 aniversario de Morelia. Wilfrido Lázaro Medina, coordinador general en Michoacán del Comité Internacional de la Bandera por la Paz, informó que a través de la promoción de varias actividades, este organismo busca generar una cultura de paz entre la sociedad. Yo les digo que por qué no mejor hacemos una campaña en favor de la paz. Estamos muy acostumbrados a hablar en términos incluso bélicos. Los invito a que todos nos revisemos cómo hablamos y hablar de una campaña, por ejemplo. La callejoneada estará a cargo de la agrupación Cuarentuna, cuyo director, Juan Carlos Telles Ponce, nos platica de esta participación cultural. En esta ocasión es un honor que nos consideren a nosotros para llevar a cabo esta importante
importante callejoneada, para lo cual pues nosotros vamos a hacer lo que más nos gusta, que es dar alegría con nuestra música, y bueno, seguramente será algo maravilloso. Hemos trabajado ya desde hace tiempo en pro de la paz. La cita es el 19 de mayo en el Callejón del Romance en punto de las 7 de la noche, para de ahí partir hacia la calzada Fray Antonio de San Miguel. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Eric Sherpa, Guadalupe Becerril. Además de promover un evento por la paz, la UNLA impulsa varios proyectos extraescolares que involucran a directivos, docentes, estudiantes y exegresados de ese plantel. Así lo informó su rector, Jesús Vivanco. Necesidades que nosotros como universidad hemos detectado. Una es la cuestión de la promoción de la cultura de la paz. Otra es muy importante lo que tiene que ver con uso y consumo de sustancias, prevención del abuso de cuestiones de drogadicción. Otra tiene que ver con la salud mental, precisamente, de las personas, que es un reto que hemos recibido después de la pandemia. Las cosas han cambiado, no son iguales, y es necesario pues tomar cartas en el asunto. Y también otro tema que distingue a la universidad pues tiene que ver con género y diversidad, que es algo que también respetamos en la institución. Así es, y bueno, cambiamos de tema. A todos los interesados en culminar su proyecto cinematográfico que incluya mensaje de perspectiva de género pueden participar en la siguiente convocatoria. Se abre convocatoria para personas mayores de 18 años con proyectos de cortometraje en etapa de carpeta de producción y deseen participar en la residencia para proyectos audiovisuales con perspectiva de género y derechos humanos. Proyecto que es resultado de un esfuerzo interinstitucional con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Serán 5 proyectos los ganadores, merecedores de un estímulo de 10,000 pesos y la residencia que consta de 4 sesiones presenciales en Morelia, donde se otorgarán asesorías creativas y de perspectiva de género, así como talleres con profesionales en el ámbito cinematográfico. La convocatoria queda abierta hasta el 9 de junio del presente año. Para recibir mayor información, los interesados pueden comunicarse a la dirección electrónica departamentocinesecum@gmail.com. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y bien, el Museo del Estado invita a personas mayores de 15 años de edad a participar en el taller Globos de Cantoya. Este será bajo la guía de Adrián Velasco de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y Edith Solís de Paracho, que se realizará el próximo 13 de mayo en 2 grupos. El primero de 11 a 12 y el segundo de 12:30 a 13:30 horas. Le recomiendo que no tarde en inscribirse, ya que cada grupo tendrá un cupo máximo de 10 asistentes. Y si usted está interesado en acudir, bueno, pues puede comunicarse al número 443-304-5772 o escribir a la dirección electrónica mem.museo@gmail.com. ¿Sí? Bueno, pero también antes de despedirme tengo otra invitación, ya que este jueves 11 de mayo a las 17 horas el Ballet Folclórico del Estado se presentará en el Foro Cultural del Festival Michoacán de Origen 2023 con un programa de danzas michoacanas y sones de tierra caliente de Huetamo. Así que si desea adentrarse en las tradiciones michoacanas a través de máscaras, coloridos, trajes y por supuesto la fuerza del zapateado, el Ballet Folclórico del Estado de Michoacán lo espera junto a una orquesta de cuerdas y músicos que interpretarán sones abajeños y pirecuas. Por supuesto, un evento familiar gratuito y para toda la familia. Ahora sí llegamos al final de La Cultura. Agradezco su atención. Hacemos pausa y ya sabe, quédese porque regresamos con más información. Para todos, muy buenas tardes.
chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Disfruta los mejores conciertos y presentaciones del Festival Michoacán de Origen 2023 en el Jardín del Orquidario del Seconexpo a partir de las 19:30 horas. 12 de mayo, Moenia. 13 de mayo, Río Roma. 14 de mayo, Los Claxons. Acceso gratuito. Te esperamos. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán y es de Origen Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Bueno, ya estamos de regreso en su informativo a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Hoy tenemos una conversación telefónica bastante interesante con el consejero electoral Juan Adolfo Montiel, a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. Muy buenas tardes, consejero. Muy buenas tardes, Héctor. El gusto también es para mí y gracias por la oportunidad de poder platicar con toda la audiencia. Muchas gracias. A ver, platícanos sobre esta actividad bastante interesante de este Consejo Electoral Infantil que se está llevando a cabo ahí y organizado fundamentalmente por el Instituto Electoral de Michoacán. Sí, Héctor, mira, se emitió una convocatoria que pueden consultar en nuestra página de internet del Instituto Electoral de Michoacán para la expresión infantil, nuestro arte, nuestros derechos. La intención es que la niñez de 6 a 11 años puedan hacer alguna manifestación sobre cómo participan para mejorar la sociedad en la que viven, en la que vivo. Esa es la pregunta. Y esta expresión, lo que queremos es fomentar justo ese interés, captar esas propuestas de la niñez. Y la manifestación o la expresión la pueden realizar, Héctor, de muchas formas. Puede ser a través de un dibujo, pero puede ser también a través de una canción, una fotografía, un video, un TikTok, hacer un cuento en el que lo envíen al Instituto Electoral de Michoacán, ya sea físicamente o a través de la página, y con una breve explicación de cómo puedo participar para mejorar la sociedad en la que vivo. Este concurso ya se hizo el año pasado, fíjate que fue, la verdad, se recibieron muchas manifestaciones y muy interesantes, y en la que se va a seleccionar a 16 mejores expresiones para que se integren en un consejo electoral infantil y hagan una sesión donde en lugar de hablar de partidos políticos, se van a hablar de valores democráticos y van a votar al final por un valor entre todos los integrantes del consejo. Segundo objetivo, va a haber premios, Héctor, para toda la gente que nos escucha. Va a haber premios. El primer lugar se va a llevar una tableta y va a haber premios de materiales didácticos, la constancia de participación y además de la participación en el consejo. Entonces, la invitación que queremos hacer a través del programa de ustedes es a la niñez del interior del estado. Consulten la página www.iem.org.mx, ahí está la convocatoria, ahí está la dirección, el correo donde pueden enviarnos su expresión. Antes del 18 de mayo, un comité va a seleccionar y va a hacer la integración y la premiación el día 24 de mayo, Héctor. Muy bien, pues ya estamos prácticamente en la antesala de que se definan quiénes sabrán de cómo va el registro de participantes, de interesados, de niños que están justamente
pues interesados en participar en este mecanismo. Fíjate que va muy bien y ahorita me hiciste recordar que pudieran también ahí en la Expo Michoacán de Origen, en la Ciudad de los Niños, Zapichu, hay un stand de GEM, ahí también podrían ir, porque la participación que hemos recibido, Héctor, ha sido muy buena justo ahí en este stand de las niñas y niños, incluso ahí hacen su dibujo y ahí hacen el registro. Como estamos hablando de infancias, debemos contar con el visto bueno de los tutores. Entonces sería bueno que se dieran la vuelta ahí al festival, entraran a la Ciudad de los Niños, nos dejen ahí su expresión y ahí firmen el aval. Ha habido muy buena respuesta, mayor que el año pasado, pero queremos ampliarla con niñas y niños de fuera de Morelia que quieran participar y que quieran integrarse, Héctor. Muchas veces nos quejamos de la falta de valores cívicos y democráticos en la sociedad en la que vivimos en la actualidad, pero justamente mucho se alimenta desde la infancia, consejero. Es que incluso ellos, Héctor, fíjate que hemos encontrado que todavía tienen muy despierta esta cuestión de cómo aportar, cómo mejorar, de que sí es posible que tengamos una mejor sociedad con valores cívicos y democráticos. Y entonces el año pasado estuvo la verdad muy muy interesante este concurso, el Consejo General Infantil que se instaló, y ahora por eso lo estamos promoviendo nuevamente para continuar recabando esas expresiones. Muy bien, ¿dónde pueden ampliar información para quienes pues quieran participar o quieran observar incluso este proceso de conformación de este Consejo Infantil? Claro, está en nuestra página www.iem.org.mx, ahí está la convocatoria, ahí está toda esta descripción, pero también pueden a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, del Instituto Electoral de Michoacán, consultar y ahí estarán publicándose la convocatoria y el link para que puedan enviarnos su expresión. O sea que hay vías para poder participar. Lo importante, Héctor, que sea antes del 18 de mayo. Muy bien, estamos platicando con el consejero electoral Juan Adolfo Montiel, él integra este Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, a quien agradecemos mucho esta invitación, esta información que ha aportado para que los niños y niñas michoacanos puedan participar en este proceso de selección de quienes habrán de conformar el Consejo Electoral Infantil del Estado. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a ti, Héctor, y yo incluso te diría a niñas y niños michoacanos que no estén en Michoacán, también pueden participar, lo pueden hacer. Mucho mejor aún todavía. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Hasta luego. Muy bien, vámonos ahora a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Vamos a entrar de lleno a los deportes porque artes marcialistas michoacanos se encuentran a un paso del Mundial de Wushu que se llevará a cabo en Estados Unidos. Vamos a los detalles. Luego de la destacada actuación de los michoacanos dentro del Campeonato Nacional de Wushu, donde se ubicaron en primer lugar, el presidente de la Asociación de la Especialidad en el Estado, Jesús Manuel Cruz, informó que varios atletas se encuentran en preselección. Y creemos que tenemos 8 atletas seleccionados para el próximo Mundial que será a cargo en noviembre en Estados Unidos, en Dallas. Sin duda, pues vamos a preparar a esa selección. Los michoacanos dieron las marcas establecidas por la Federación Mexicana del mencionado deporte. Sin embargo, están a la espera de que confirmen si serán parte de la selección de México. Tenemos de aquí de Morelia a Alexa Fernanda Cruz, Aldara Cruz, Ronaldo Rangel y tenemos a Luis Alberto Carachure de Jesús. Todos ellos van en la modalidad de rutinas. Tenemos un atleta que ha destacado bastante en combate. Él se llama Almilcar Reyes, es aquí también moreliano y él va en combate en la categoría de 75 kilogramos. Asimismo cuentan con un grupo de jóvenes de Jacona, Omar y Denise Viña y Esperanza Lucatero, enfatizó Jesús Manuel Cruz, quien añadió que Alexa se recupera de una lesión que sufrió. Su fractura fue muy grave, está ahorita en rehabilitación, afortunadamente salvó la cirugía y ya esta semana empezó la rehabilitación. Tenemos esperanza de que se pueda recuperar de aquí a noviembre para que pueda participar en el Mundial, ya que es la carta más fuerte de México.
Pues suerte a los artes marcialistas michoacanos. Nadadores con capacidades diferentes se preparan para los Juegos Paranacionales 2023. Los detalles los tiene mi compañera Juanita Ruiz. Deportistas con capacidades diferentes se preparan de cara a los Juegos Paranacionales CONADE 2023. La preparación va bien, se nos ajustan los tiempos, porque creo que hoy va a ser en finales de agosto, principios de septiembre. Vamos bien encaminados. El entrenador de natación Héctor Román habló de las expectativas que tienen los tritones y sirenas para la tercera edición de la Justa Mexicana, que reúne a deportistas especiales de gran parte de la República Mexicana. Nosotros tenemos proyectado entre 10 y 11 oros, un total de 14 medallas de nuestro equipo. El año pasado sacamos 19 medallas, pero fueron 5 oros, entonces la proyección es duplicarlo. Se tiene un grupo de aproximadamente 20 nadadores que serían los que representen al Estado en los Paranacionales de este año. Pero definida la selección casi todos los que fuimos el año pasado, tanto los de la maestra Dafne como los de la maestra Lupita y los míos son los que no hay más, solo que haya niños nuevos que vayan comentándose, pero ya el equipo ya está hecho. Héctor Román dijo que además de sus entrenamientos han asistido a torneos nacionales de fogueo. Sí, fuimos al noveno abierto mexicano de paranatación en Guadalajara, Jalisco, donde el cual una de las chicas que tenemos con marca internacional fue la única que pudo pasar a las finales al tener la clasificación internacional. Tengo posicionado a Cristian Liera Martínez, que es en su clasificación es de 9 en 100 metros pecho. Por otro lado, Aguacateros de Peribán regresó con derrota por la mínima diferencia ante Lobos Iteca de San Luis de la Paz, Guanajuato. Esto en las semifinales de la zona B de la Liga TDP. Con marcador en contra, regresó Aguacateros de Peribán de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde enfrentó a la escuadra de Lobos Iteca en el encuentro de ida de las semifinales de la zona B de la Liga TDP. Partido cerrado que los llevó a que se fueran al descanso sin anotación alguna, y fue hasta la segunda mitad que salieron adelante los locales al minuto 67, con tanto que concretó Diego Armando Peri Rangel Hernández. Ante lo anterior, todo se definirá este sábado a las 16 horas, cuando se verifique el compromiso de vuelta en la cancha municipal de Peribán. En la otra semifinal, Club Deportivo Allense superó 2-1 a Poza Rica en el Estadio Chino Rivas de Ayotlán, Jalisco. El cotejo de vuelta se realizará también el sábado a las 17 horas en el Estadio Heriberto Jara de Poza Rica, Veracruz. Bueno, pues difícil para Peribán, ya veremos el sábado. Han logrado superar situaciones más complicadas, veremos hasta dónde llega. Hay confianza en que salga adelante. Hubo rueda de prensa para dar a conocer la carrera atlética que fomenta la donación de órganos y tejidos. Ya le tendremos detalles por la noche. Y también hoy, ya sabe, a las 5 de la tarde, el juego de ida y Atlético Morelia en las semifinales de la Liga de Expansión. Ellos pues veremos también si logran salir adelante. La vuelta ante Celaya será el domingo. Vamos a la pausa, volvemos. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-082176, 4433-082135 y a COFOM al 4433-125043. Convencidos de aprovechar el tiempo, sin importar el espacio y cumplir sus metas, para llegar a la cumbre, 33 mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario David Franco Rodríguez realizaron a través del Instituto Nacional para Educación de los Adultos el examen que les permitirá concluir su educación preparatoria. Luego de varios meses de asistir a las asesorías que les impartió personal educativo en las aulas del penal para reforzar sus conocimientos, las internas concluyeron esta etapa para subir al siguiente nivel y acceder a una de las múltiples licenciaturas que el sistema penitenciario, en coordinación con instituciones públicas y privadas, les ha acercado para que puedan cumplir de mejor manera con su proceso de reinserción a la sociedad. Michoacán, honestidad y trabajo.
Gracias por continuar con nosotros. Prácticamente estamos en la recta final de esta emisión informativa. Y bueno, usted recordará la pandemia y los efectos que trajo consigo, las complicaciones que generó a diversos sectores. Bueno, en el sector económico fueron varios los proyectos los que surgieron seguramente. Sin embargo, aquí en Michoacán hay uno que busca desarrollar la economía local. Se trata de Siricua. Jorge Mora nos tiene todos los detalles. Como una iniciativa generada por vecinos previo a la pandemia, que después de esta se fortalece el proyecto Siricua, idea sólida que contribuye al desarrollo creativo y económico para los vecinos de la Colonia Centro, así lo señala Andrea Bautista, coordinadora del proyecto. Después durante la pandemia, muchos tuvimos que buscar formas alternativas de salir adelante, ¿no? Porque por la crisis socioeconómica que estábamos viviendo. Entonces, entre los vecinos, pues de pronto alguno hacía mermeladas, otra repostería, y entonces de pronto se daban situaciones de trueque. Con el tiempo, este se ha concretado y consolidado a través del trabajo de mujeres emprendedoras que elaboran diversos productos. En este momento, el Siricua Proyecto Solidario es un espacio en donde trabajamos distintos ejes que son la perspectiva de género, la parte de economía social y solidaria y la sostenibilidad, y bueno, una parte como de esta inclusión transgeneracional, es decir, niños, adultos mayores pueden formar parte de estos espacios comunidad. Además de fomentar el desarrollo y comercio local, este proyecto también cumple con la responsabilidad social y ayuda a una noble causa. Tenemos barra de café con causa, hay un proyecto que parte de estas ventas pues se va para un fondo para adultos mayores en situación vulnerable. Manejamos también marcas mexicanas ecológicas certificadas, algunas con causa, como es IMI, que dona para tratamientos oncológicos de cáncer de mama. Son 13 mujeres que abordan desarrollos de varios productos en beneficio de la cultura y economía local. Finalmente, las creadoras señalaron que Siricua es un proyecto encaminado a generar condiciones para un equilibrio ambiental y la equidad de género. Imágenes, Adrián Vargas para la radio. Este hermoso proyecto de Siricua. Y si usted está interesado en conocer más sobre esta clase de proyectos, pues el próximo 4 de junio se montará un mercadito en la calzada de San Diego que va a llevar por nombre Festival por la Tierra. Cerca de nuestro Festival por la Tierra va a ser el día 4 de junio. En este festival pues va a haber gran variedad de artistas, activistas, colectivas, científicos. Va a ser en la calzada aquí en Morelia, entonces de 10 a 9 de la noche. Va a ser una jornada completa para que asistan las familias con sus niños. Pues ahora sí que toda la comunidad es bienvenida para que puedan ver qué proyecto tan bonito estamos generando y que las personas que deseen pues se puedan de alguna manera integrar. Muy bien, y bueno, cambiando de información en lo que respecta al rubro de infraestructura y obras públicas para el Estado, se tiene previsto destinar alrededor de 68 millones de pesos, esto en infraestructura educativa. Aquí le presentamos los detalles. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán invierte cerca de 68 millones de pesos en 44 obras y acciones de infraestructura educativa para Morelia. Con una inversión superior a los 26 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022, estos trabajos han ido avanzando desde la rehabilitación en los centros de atención infantil Juana Pavón de Morelos, Las Margaritas y Miguel Arriola, así como construcciones de aulas y baños en las primarias José María Morelos y Pavón, además de acciones e infraestructura eléctrica en la secundaria 15 de Mayo. También los centros de estudio media superior e instituciones del nivel superior han recibido atención, como la construcción de laboratorios para biotecnologías en la Universidad Tecnológica de Morelia, y con la inversión de 4 millones de pesos se ha construido el edificio de rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con estas acciones, Michoacán obtiene una mejor sociedad e infraestructura educativa como parte del paquete de obras públicas que se realiza en la capital michoacana con una inversión superior a los 600 millones de pesos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y ahora conozcamos la información nacional más importante del día.
Este jueves inicia la avalancha migrante de la frontera norte de México al concluir en Estados Unidos la vigencia del título 42, por lo que las autoridades de ambos países podrían no estar preparadas para las posibles grandes olas migratorias. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que reforzará las acciones de asistencia y protección consular. La iniciativa privada representada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y la CONCAMIN visitarán Israel, país con el que se ha incrementado el comercio en los últimos 20 años, para promover la relocalización o nearshoring en México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que una pieza de la cultura olmeca titulada Monstruo de la Tierra, con al menos 2000 años de antigüedad y que fue sacada del país a mediados del siglo XX, será devuelta a México por el gobierno de Estados Unidos. La pieza se encuentra actualmente en Denver, Colorado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que será decisión de los legisladores de Morena llevar a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por invalidar la primera parte del Plan B, porque si lo hace él, como mandatario, los volverá mártires cuando en realidad son abusivos y ventajosos. Y ahora vamos a escuchar la información internacional más relevante. El gobernador de Texas, que se caracteriza por tener un lenguaje xenofóbico, aseguró que ha enviado a más de 17,000 migrantes a Washington, Chicago, Nueva York y Filadelfia, ciudades gobernadas por los demócratas, como parte de su campaña de presión migratoria, donde acusa al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de no querer proteger las fronteras. Al intentar prevenir una crisis fronteriza ante el fin del título 42, el gobierno de Joe Biden aplicará un conjunto de normas como el título 8, que harán más difícil ingresar por su frontera sin contar previamente con una visa. La ONU dio a conocer que el número de desplazados internos por conflictos, violencia y desastres naturales en América alcanzó los 6.7 millones de personas durante el 2022. Colombia es el país donde más personas viven lejos de su hogar por estos motivos. Las familias migrantes que sean detenidas en Estados Unidos cruzando de manera irregular la frontera y soliciten asilo serán monitoreadas con grilletes electrónicos y estarán sujetas a un toque de queda mientras las autoridades estudian sus casos. Ayer 10 de mayo fue Día de la Madre, pero ahora es necesario mencionar que necesitamos cambiar los significados culturales asociados a la maternidad porque se ha vuelto, necesario, realmente necesario para desaparecer todas estas violencias que enfrentan las madres. El Día de las Madres es una fecha que se conmemora desde 1922 y se creó por grupos conservadores en contraposición a las luchas feministas de la época que se habían organizado para exigir derechos como el voto, el divorcio y la planificación familiar. La celebración se dispuso como método de control social y enaltecía el estereotipo de la madre idealizada, preocupada, sacrificada y dependiente, que sigue presente en algunos escenarios sociales. Pero es un hecho que las mujeres no pueden anularse a sí mismas para ajustarse a ese molde, ya que son personas con derechos que también necesitan cultivar su ser individual. Alejandra Anguiano González, directora de Prevención y Atención a la Violencia de la Secretaría de la Mujer, nos habla del desgaste y los desafíos que enfrenta una mujer al ejercer su rol materno. Mujeres que nos hacemos cargo históricamente de los cuidados, pues obviamente imagínate una persona sola, cansada, con unas el sistema de cuidados para las mujeres se traslada en unas 18 horas al día, ¿no? ¿Cuántos momentos tienes para ti sola, no? Entonces nos han hecho creer que las mujeres somos multitask, ¿no? Que las mujeres podemos ser multitareas, ¿no? Porque tenemos más capacidad. No, es porque no tenemos de otra, ¿no? Por el abandono que hemos sufrido por parte del Estado y por parte de nuestras parejas, ¿no? Porque hemos decidido tener un hijo o una hija, o a lo mejor el sistema no nos dio educación sexual y nos obligó a parir, ¿no? Y por ende la sociedad nos obliga a cuidar y a proveer, ¿no? Al mismo tiempo. Hablar del lado no romántico de la maternidad era un tabú que se han saltado las nuevas generaciones. Es más común mencionar los cambios en el cuerpo, los impactos emocionales, el cansancio, la importancia de contar con una red de apoyo, la vulnerabilidad económica y el reparto de tiempos en el cuidado de los hijos. Los trabajos domésticos, el acceso al trabajo y la educación son temas que ahora se ponen sobre la mesa y permiten a las jóvenes tomar decisiones más conscientes para ejercer este rol. Para comprar sus cosas
cosas porque empezar de cero es difícil para ambas, para sus hijas y ella. También para la escuela no sabía porque buscaba algo cerca del trabajo. Después he sentido muy pesado el yo estar sola. Nada más la critican, la juzgan, pero no le ayudan. Poco a poco he sido positiva, he tratado de ser feliz en cierto aspecto, pero pues la idea de que todo es bello, de que el niño o niña es súper bonito, cuidarlos, y realmente pues estás formando a un ser humano que es completamente diferente a ti, tiene sus propias ideas y te enfrentas también al mundo que está tan rígido en ese sentido, donde nos ven a las mamás como mujeres sacrificadas y que todo podemos. O sea, podemos con la crianza, podemos con el trabajo y podemos con todo, y la realidad es que no podemos muchas veces, y que sí necesitamos red de apoyo y que sí necesitamos tiempo para nosotras mismas, porque si no, pues no somos unas madres tan sanas, pues. Entonces sí es necesario desromantizar. Sí les digo a las chicas que sea por elección, y que aun cuando es por elección tener un hijo va a ser difícil, no es fácil. Las madres autónomas se enfrentan a un cúmulo de violencias, debido a lo cual es necesario cambiar los significados que damos a este rol, pensando en la madre como una mujer, un ser independiente que no nos pertenece y que requiere solidaridad, empatía, cooperación para dejar de asumir sola los trabajos físicos y mentales extenuantes que representa este rol. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, reportó Julieta Flores Sapien. Y antes de despedirnos, queremos invitarle a adoptar a Chula, una perrita de talla mediana que llegó al canal. La puede ver ahí, está preciosa. Usted puede darle un hogar a esta bonita perrita, este bonito espécimen. Mándenos un mensaje a nuestro WhatsApp 4438-660901. El número está en pantalla de cualquier manera, si es que usted desea pues que esta perrita forme parte de su familia. Sí, fíjate que sería una muy buena noticia. Es una buena noticia. Y llegamos al final. Así es, Lucy, llegamos ya al final de esta emisión informativa. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron hasta este momento y les invitamos a que nos acompañen el día de mañana, ya saben, a partir de las 2 de la tarde. Así es, tenemos una cita y que usted tenga una excelente tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.